Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite estar nuevamente reunidos para poder escuchar su palabra a través del mensaje de la Escritura. Y el tema que vamos a tratar en esta noche tiene que ver con la vida transformada o con la transformación de nuestras vidas. Y el tema lleva por título De gusano a mariposa, la vida transformada. Y estaremos usando el mismo pasaje de Romanos capítulo 12, solo en este momento vamos a analizar el versículo 2 y el versículo número 3. Voy a invitarles a que podamos ir a Dios en oración en esta hora para ofrecer este momento y dedicarlo para el servicio a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte que seas tú, Señor, el que nos hables a cada uno de nosotros. Te rogamos que prepares todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta noche. Háblanos tú, Señor, a cada uno. Y graba en nuestro corazón, graba en nuestro pensamiento tu palabra. Te suplicamos, pues, que todo lo que se diga en esta hora sea palabra tuya y nutra y llene nuestro espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Decíamos, hermanos, el tema que vamos a tratar en esta hora es de gusano a mariposa, la vida transformada. Y voy a invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias y busquemos ahí en Romanos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 10. Si usted no tiene Biblia, bueno, aquí va a estar apareciendo el pasaje bíblico. Leemos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Voy a invitarles a que podamos buscar en nuestros himnarios y busquemos el himno número 291. Himno número 291. Vamos a entonar este himno. Lleva por título Hay un nombre nuevo en la gloria. Buscamos pues el himno número 291 y lo entonamos para la gloria de nuestro Dios. Si no tiene usted su himnario a la mano, bueno, aquí va a aparecer también la letra del canto. Vamos a entonar entonces el himno número 291.
vez perdido viví yo, lejos iba con un error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la sangre de Jesucristo. Ya por fin su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Dice el himnólogo: hay un hombre nuevo en la gloria. Y sin lugar a dudas, esa es la seguridad que tenemos los que hemos creído en Jesucristo, de que nuestro nombre es nuevo en la gloria, porque se ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de ese cambio, esa transformación que Dios hace, de cómo de ser pecadores nos lleva a ser perdonados, a ser salvos, como dice el coro del himno, donde todos nuestros pecados son perdonados. El apóstol Pablo habla acerca de que somos transformados. Y el término transformados es una palabra muy interesante, ya que viene de dos palabras en el griego. La primera palabra en el griego para transformar significa cruzar. Transformado en el idioma griego, el primer significado que da es cruzar. Y el segundo significado que tiene es el de forma. Así que transformar, desde su palabra original, significa cruzar o significa forma. En nuestro español o en nuestro castellano hay una expresión que puede ser similar o que es similar y la usamos, y es el término metamorfosis.
Este término de metamorfosis lo usamos nosotros en nuestro idioma para hablar de ese cambio, para hablar de esa transformación. Y en la naturaleza hay un ser que sufre una metamorfosis, que sufre un cambio, y es precisamente la oruga. El gusanito de la oruga, o la oruga, sufre un cambio, sufre una metamorfosis, un cambio de forma, cruza por un espacio para salir diferente. Así que, para que podamos entender el término metamorfosis, vamos a utilizar esta imagen de la oruga. Ahora, ¿qué significa metamorfosis? Metamorfosis, hermanos, es el proceso por el cual la oruga, que primeramente se arrastra por el suelo, que tiene un aspecto un tanto desagradable, llega a ser uno de los animales más hermosos de la naturaleza. Y esta es la mariposa. Se dice que las mariposas más hermosas, las mariposas que tienen los colores más hermosos, eran las orugas, más feas, más repugnantes que podemos ver. Y tiene que pasar por ese proceso, tiene que cruzar ese proceso para que pueda ser transformada en dejar de ser un gusanito hasta cierto punto feo, para poder salir como la mariposa hermosa de vívidos colores, de hermosos colores. Y a mi modo de pensar, o a mi modo de ver, esta es la mejor ilustración que podemos encontrar para poder hablar del cambio que Dios hace en la vida del ser humano. O como también lo dice el himnólogo, de ese cambio operado en nuestro ser. Ya que es la mejor manera, la mejor forma, de manera gráfica, en que nosotros podamos darnos cuenta de lo que sucede en una persona cuando se encuentra con Dios, cuando se encuentra con Jesús. Recordemos que Dios es el que nos busca a nosotros. Recordemos que es Dios el que nos acepta. Es Dios el que viene a nuestro rescate. No somos nosotros los que aceptamos a Dios, no somos nosotros los que aceptamos a Jesucristo, sino es Jesucristo el que nos acepta a nosotros. Es Jesucristo el que nos adopta. Nos alcanza, nos va a buscar en nuestros caminos egoístas, nuestro camino lleno de orgullo, donde estamos viviendo una vida rapaz, pasando por encima de cualquier persona para poder lograr o alcanzar nuestros objetivos. Y Dios, allí, en esa situación, se acerca a nosotros, nos busca y nos encuentra. Así que cuando éramos así de horribles en nuestros pecados, como la misma Biblia o el mismo Pablo lo dice, que estando muertos en nuestros pecados. Y no sé si podemos poder entender o hacernos un poquito a la idea de esa condición en la que estábamos. La Biblia habla que estábamos muertos en pecado. No sé si podemos nosotros asimilar esa condición en la que estábamos. Y allí, donde estábamos muertos en el pecado, Dios, a través de la obra de Jesucristo y a través de mover del Espíritu Santo, nos toma y nos saca de esa condición, que era lo peor que podíamos estar viviendo. Y nos va transformando para que nosotros podamos ser
cambiados, para que resurjamos como un nuevo ser, una nueva creación de Dios. Dios nos transforma, pero esta transformación es ese milagro, o es quizás el milagro más grande, o como dice aquí, ese sí es un milagro. El milagro no es tanto que Dios te sane, el milagro no es tanto que Dios te conteste tal o X oración, sino realmente el milagro es que Dios nos ha transformado, nos ha cambiado totalmente. Y quizás sea el milagro más grande o el milagro de los milagros. Hay un canto, yo no sé si usted en algún momento haya escuchado, o a lo mejor sus hijos han escuchado este canto, y usted ahí lo ha escuchado. Dice un cantante llamado Redimido que un milagro es que Dios nos haya salvado, tal y como la Biblia lo dice. Y es un milagro de amor. Un milagro no solamente es el hecho de que un paralítico se levante de la silla de ruedas. Un milagro no solamente es el hecho de que Dios te sane del coronavirus. Un milagro no solamente es el hecho de que de cualquier enfermedad que tú puedas padecer, Dios de allí te saque. También, hermanos, la conversión es un milagro. Es un milagro de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos que glorificar a Dios. Bendito sea Dios, porque Él quiere transformarme, porque Él quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiarte. Dios quiere hacerte más y más a su imagen. Dios quiere tomar un gusano como yo, como tú, y enseñarnos a volar. Dios anda buscando esos gusanos feos para pintarlos con bellos colores, proveerle las alas. Y lo más maravilloso de esto es que Dios tiene el poder para hacerlo. Por lo tanto, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que bendecir su nombre, porque Él quiere transformarnos. Dios o a Dios no le importa tu condición, a Dios no le importa cómo te encuentras. Él simplemente quiere transformarte, porque Él así lo ha decidido. Dios quiere que tú y yo lleguemos a tener un carácter como el suyo. Eso es lo que Dios desea. Por eso es que Dios te busca, por eso es que Dios te quiere transformar, porque Él quiere que tengas un carácter como el de Él. Es decir, quiere transformarte, quiere transformarme a mí también en algo que no somos, en algo que yo no soy. Y anhela hacer en mí, pero también en ti, una nueva criatura conforme a la imagen de Jesús. Es por eso que Dios se ha acercado a nosotros. Es por eso que Él ha venido en nuestra búsqueda, a nuestro encuentro, para transformarnos, para hacernos diferentes, para hacernos una nueva creación. Pablo no es el único, hermanos, que presenta o que habla de la transformación, sino que también Jesús habla de la transformación. Y Jesús la describe como el proceso de nacer de nuevo. Recordemos que Jesucristo dice que necesitamos nacer de nuevo. Es decir, entonces, que Pablo no es el único que tiene en mente la transformación. Pablo no es el único que tiene en mente el hecho de que necesitamos
ser cambiados. Jesucristo también habla de esto. Jesucristo le llama el nuevo nacimiento. Vayamos pues y abramos nuestras Biblias y busquemos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, versículo número 3. Allá, y también vamos a leer el versículo 5. En Juan, capítulo 3, versículo 3 dice el Señor: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es una verdad que Jesús está diciendo. Jesús dice, en otras palabras, Jesús dice, de verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Jesús habla de la transformación. Y Jesús, al hablar de la transformación, habla de ese nacer de nuevo. Por lo tanto, tenemos que entender que es importante y que es esencial el hecho de nacer de nuevo, el hecho de ser transformados. Si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una transformación, no podremos ver, no podremos gozar del reino de Dios. No importa si tú asistes a un templo, no importa si tú tienes una religión, no importa si te portas bien, no importa si ayudas a los demás. La única manera de poder disfrutar del reino de Dios es entregando nuestra vida a Jesús. Como decimos comúnmente, recibiéndole como nuestro Salvador, pero también teniendo esa transformación, ese nacer de nuevo. Vayamos ahora ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, solo que vamos ahora hasta el versículo número 5. En el versículo número 5 dice la Escritura, repite Jesús nuevamente, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús aquí en el versículo 5 habla, o nos explica, mejor dicho, que ese nacer de nuevo tiene que ver con nacer de agua y del Espíritu? Ese nacer de agua y del Espíritu nos habla de esa entrega a Él. Nos habla de esa entrega a Jesucristo, a recibir su perdón. Pero también démonos cuenta que habla de agua y de espíritu. Nos está hablando entonces de que no hay ningún convertido, no hay ningún redimido que no pase el proceso. El agua tiene que ver con el bautismo. Y del Espíritu tiene que ver de la certeza del creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Por eso Jesucristo habla de esta transformación en esos dos aspectos. En creer en Jesucristo, entregar nuestra vida, pero también en el hecho de poder ser bautizados. Recordemos que el bautismo es el símbolo de la regeneración. Es el símbolo de nuestra transformación. Por eso Jesucristo habla del nuevo nacimiento o habla de la transformación en estos dos sentidos. Además, el apóstol Pablo repite lo mismo de esta nueva este nuevo nacer o de esta regeneración o de esta transformación. Retoma el tema más adelante en 2 de Corintios, capítulo 5, 17. El apóstol Pablo retoma lo de la transformación o lo de la regeneración. Vayamos pues a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 17. Dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, hermanos, aquí en Corintios, retoma el aspecto de la transformación. ¿Por qué Pablo aquí en Corintios retoma lo que mencionó en su carta a los romanos? Había un detalle en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se creía muy espiritual. Allí en Corinto se estaban dando todas las manifestaciones del Espíritu Santo. El que no hablaba en lenguas, sanaba. El que no sanaba, hacía esta otra cosa. En fin, había mucha manifestación del Espíritu Santo en la iglesia de Corinto. Pero había un problema. Y el problema era que la iglesia de Corinto se estaba acostumbrando o ya se había acostumbrado al pecado. A tal grado que el mismo Pablo dice que hay un pecado dentro de la iglesia que ni siquiera fuera en el mundo se veía. Y el asunto aquí es que la iglesia se había acostumbrado a esto. Lo veía como algo normal. Y Pablo les está diciendo, pueden ustedes hacer todo lo que quieran, pueden tener toda la obra que ustedes quieran hacer, o todas las manifestaciones, pero si ustedes no han nacido de nuevo, no funciona. No sirve. Por eso dice Pablo, de manera que aquel que ya está en Cristo es diferente al mundo. Porque las cosas que antes hacía han quedado allá en el pasado. Ahora todo es hecho nuevo. Cuando Pablo habla de que todas las cosas son hechas nuevas, se refiere en dos sentidos. Primero, en el sentido espiritual. ¿Sí? En nuestro espíritu o en nuestra búsqueda espiritual hay un cambio. Antes de Cristo buscábamos adorar algo, lo que fuera, pero buscábamos adorar. En Cristo ahora adoramos al Dios verdadero. Ese es el primer cambio en lo espiritual. Pero también habla del cambio en lo físico, en lo natural, en nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Por lo tanto, no podemos seguir siendo iguales que antes. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a la iglesia de Corinto que el que está en Cristo es nueva criatura. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los cristianos son o somos una nueva creación. Somos diferentes, no somos iguales al mundo. Por lo tanto, tenemos que negarnos al mundo. No debemos conformarnos a este mundo. También lo que Pablo está diciendo es que no dejemos que el mundo que nos rodea nos force o nos fuerce a entrar a su propio molde, sino que dejemos que Dios nos renueve de tal manera que nuestra actitud mental cambie total y completamente. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, es lo que Jesús también nos está diciendo con el hecho de la transformación, con el hecho de la renovación, con el hecho del cambio. Por eso decíamos al inicio que la mejor ilustración, la mejor imagen con la cual Dios nos puede hablar o nos puede recordar o señalar la parte de nuestra transformación es la de la oruga que pasa a mariposa. Como un gusanito, un gusano de aspecto burdo, de aspecto feo, puede pasar por una transformación y resurgir como algo totalmente bello, como algo totalmente hermoso. A eso es a lo que se refiere. Por eso Pablo dice que el que está en Cristo es nuevo, es otro. Ya no es el mismo. Por lo tanto, tanto Pablo como nuestro Señor Jesucristo y Dios nos dice que no dejemos que el mundo que nos rodea nos fuerce a entrar al molde que el mundo tiene, sino tenemos que ser
totalmente distinto. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar tiene que ser total y completamente diferente. Hay un teólogo reformado, se llama Karl Barth, y este teólogo define o se refiere al aspecto de llegar a ser cristiano como algo absurdo, o como algo, bueno, no tanto absurdo, sino más bien como algo que causa un disturbio. Por eso él dice, es absurdo que el transformarme, el cambiarme a Cristo, traiga un disturbio a toda nuestra vida, a nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, se ve inevitablemente sacudida por el pensamiento de Dios. Y Karl Barth define ese cambio, esa transformación de la siguiente manera. Karl Barth dice que es el acto de transformarse, o el acto de transformarse en cristiano, cambia todo aspecto de la vida. El sistema de valores del cristiano se opone al mundo. Así, es imposible que el cristiano se conforme a los valores y estilos de vida de la época actual. Dios ha transformado la mente del cristiano, quien permite que su mente renovada guíe todas sus actividades. Así que, amados hermanos, esto que Karl Barth está diciéndonos aquí y que así define la transformación, no es algo que él se sacó de la manga o que él se haya inventado, sino es lo que la Biblia nos dice. Ya lo hemos visto en Corintios, lo hemos visto en Juan, a través de Pablo, a través de Jesús, donde el sistema de valores del cristiano es totalmente diferente al mundo. Por eso se hace imposible que el cristiano siga viviendo igual con los valores del mundo. Por eso dice que el sistema de valores del cristiano se va a oponer a los del mundo, porque son totalmente distintos. No puede haber un momento donde se mezclen. Es imposible. El apóstol Pablo dice, ¿en qué concordia Dios con el pecado? ¿En qué concordia? ¿En qué parte se une Dios y los demonios? Es como si nosotros quisiéramos mezclar agua y aceite. Tú viertes agua y aceite en un recipiente y por más que lo menees, no se van a mezclar. Por un momento pareciera que se mezclan, pero no. Se ve totalmente bien definido cuáles son las gotas de aceite, cuáles son las gotas del agua. No se pueden mezclar. Por eso Karl Barth dice que el acto de transformarnos en cristiano cambia todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es imposible que el cristiano se conforme a los valores y estilos de la época actual. Y renueva todas nuestras actividades. En Romanos capítulo 12, del versículo 3 hasta el versículo 13 del capítulo 15, allí Pablo está exponiendo o nos está hablando en la aplicación de un evangelio transformador de la vida diaria, que se enfoca en los diversos aspectos de la vida cristiana. Y también nos dice Pablo que pensar de esta forma o pensar de una manera exageradamente positiva acerca de nosotros mismos es una parte de la condición de la naturaleza humana. Por eso el apóstol Pablo primero nos dice que el que está en Cristo es transformado, es cambiado. Ya su forma de pensar es distinta. Ya no piensa solamente en Él y no piensa de una manera fuera de lo que realmente es. Si nosotros pensamos
de que somos mejores que los demás. Entonces, aún no hemos sido transformados. Aún no hemos llegado a la transformación. Por eso el apóstol dice que si nosotros no hemos cambiado nuestra forma de pensar, seguimos teniendo un serio problema. Todo miembro, todo creyente necesita no solamente el consejo, sino necesita aplicar lo que el apóstol menciona allá en Romanos versículo 3, 12:3, donde el apóstol dice que no podemos tener o no debemos de tener un concepto más alto de nosotros que el que realmente debemos de tener. Ya que en nuestra propia opinión, cada cristiano, cada individuo, en cierto sentido, llega a apreciarse como la persona más importante del mundo. Y siempre se va a requerir de una gracia mayor para ver cuánto valen los demás y guardar así un sentido de proporción moral entre nosotros. Así que, estimados hermanos, veamos nuestra realidad, veamos cuánto valemos nosotros, pero también cuánto valen las demás personas, para que podamos tener un sentido equilibrado de las cosas. Vayamos ahí mismo, en el pasaje de Romanos 12, pero vamos a ver que a partir del versículo 3 hasta el versículo número 8, Pablo está aquí, estos versículos, Pablo está exponiendo la primera lección sobre cómo vivir la vida transformada. Del versículo 3 al versículo 8 de Romanos 12, Pablo está exponiendo la primera lección para saber o sobre cómo vivir la vida cristiana. La vida cristiana transformada, claro. La vida cristiana bajo la dirección de Dios. El sacrificio vivo del cual hablábamos anoche, y del cual nos habla el versículo 1 y 2 de este capítulo 12 de Romanos, es precisamente esa vida transformada. Parte de esta vida transformada implica desarrollar el grado correcto de estimación propia dentro del contexto de la iglesia y de los ministerios, de sus ministerios. El apóstol Pablo dice que los cristianos ya no pueden pensar en ellos mismos con el orgullo que poseían antes de venir a Cristo. Los cristianos ya no pueden pensar en ellos mismos con ese orgullo que nos poseía antes de venir a Cristo. Si hemos recibido a Cristo y estamos en ese proceso de transformación, ya no podemos seguir pensando igual que antes. Ya no podemos estar llenos de orgullo y pensar que el único importante, que el único que merece atención soy yo. Pablo dice que el cristiano ya no puede pensar de esa manera. Ya no podemos conformarnos, dice el apóstol Pablo. Ya no podemos conformarnos al mundo, a ese patrón mundanal, sino que debemos permitir que Dios nos transforme. Tenemos que permitir que Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, nos vaya cambiando, nos vaya transformando, hasta que demostremos una verdadera humildad cristiana. Hasta que mostremos
una verdadera humildad cristiana. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida del creyente. Esa es la transformación que Dios quiere desarrollar en tu vida y en mi vida. Cambiarnos de gusanos a mariposas. Y sin lugar a dudas, hablar de esa transformación, hablar de ese obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, nos tiene que traer a la memoria lo que dice Filipenses 2, del 5 al 7. Este pasaje este capítulo 12, versículo 3, nos trae a la memoria lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Si recordamos, el apóstol Pablo nos habla de Cristo. Y vayamos al pasaje, vamos a buscar Filipenses 2, 5 al 7. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo nos habla de lo que Jesucristo hizo. El apóstol Pablo urge a los miembros de la iglesia de Filipos y les dice que tiene que haber en ellos ese mismo sentir que hubo en Jesús, quien, aunque era de una condición divina, no quiso aferrarse a esa igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a nosotros los hombres. El tener la mente de Jesús nos libra, hermanos, de la exaltación propia. Tener la mente de Jesús nos libra de la exaltación propia y nos permite autoevaluarnos desde una perspectiva de dependencia de Dios de manera total. El tener la mente de Cristo nos permite autoevaluarnos desde la perspectiva de una dependencia total de Dios. Así que el apóstol Pablo nos dice también a nosotros que es necesario y que es urgente que nosotros tomemos el ejemplo de Jesús. Si Jesús, siendo Dios, no se sentía, así que como decimos comúnmente, no se sentía en las nubes, no perdió el piso, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? No podemos olvidarnos que somos pecadores. Si bien es cierto, somos perdonados, hemos sido redimidos, pero seguimos siendo pecadores. Es por eso que la evaluación que tenemos que hacer de nosotros tiene que ser en una total dependencia de Dios. No te evalúes con el hermano fulano, con el hermano perengano. No. Tu punto de referencia, tu punto de evaluarte, tiene que ser Jesucristo. Nadie más. Porque es fácil evaluarnos tomando en cuenta a otra persona y decir, no, soy mejor. O no estoy tan peor, no soy tan mal como él, ahí la voy llevando. Y no es así, hermanos. Un punto de vista así no nos va a permitir pensar mejor de nosotros mismos sobre lo que es correcto. En cambio, sí nos va a llevar a un nivel sobrio de estima propia en relación con el servicio para el cual Dios nos ha capacitado con sus dones. Evaluémonos, pero vamos a evaluarnos teniendo en cuenta como punto de referencia a Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, sed imitadores de mí. Y Pablo también lo dice, imita a Cristo. Jesucristo dice, ejemplo os he dejado.
Así que nuestro punto de referencia, nuestro punto de análisis es Jesucristo mismo. Pablo tenía bien clara la idea de que la transformación, el cambio, es tanto a nivel espiritual como también a nivel físico. Por eso el apóstol dice que no debemos de tener un alto concepto más de nosotros que el real. Inclusive Pablo tenía el don del apostolado. Y según nos dice del 4 al 8, todos los miembros de la iglesia también tienen un don para poder ministrar. Pero si nosotros no nos estamos evaluando con Cristo y estamos viendo solamente nuestro ministerio, nuestro don o el lugar que estamos ocupando, corremos un peligro. Y el peligro es que nos sintamos tan admirados de los dones que se vuelvan engreídos y no los usemos para el bien de todos, sino para obtener la admiración de los demás o el tener ganancias deshonestas. Ese es un peligro si Dios no ha transformado nuestra vida. Por eso el apóstol habla de esa transformación en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que volver y acatar lo que Dios a través de Pablo nos está diciendo en esta parte de la Escritura. Tenemos que volvernos a la renovación, a la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pablo nos amonesta a pensar de nosotros mismos con sobriedad, con cordura. Es muy importante y es algo que a mí me llama mucho la atención y que nunca deja de sorprenderme, es cuán repugnante me parece el orgullo cuando se manifiesta en otras personas, cuando se manifiesta en mi hermano, en alguien más, pero cuán indulgente soy conmigo mismo en lo que respecta a este vicio específico. Ver a otra persona orgullosa se me hace algo repugnante, pero cuando pasa en mi vida, soy indulgente. Pienso, no, es que yo tengo razón. Y es precisamente a eso a lo que el apóstol Pablo se refiere, que tenemos que entender que el orgullo va a ser malo, va a ser pecado, no solamente en mi hermano, sino también en mi vida. Por eso dice que no debemos de tener un alto concepto más allá de nosotros que el real, que el que debemos de tener. La aceptación de nuestra realidad nos va a llevar a ser conscientes de que necesitamos ser transformados. Nos va a llevar a ser conscientes que necesitamos recibir cada día la gracia de Dios y su obrar en nuestras vidas. Terminemos volviendo al pasaje de Romanos 12, pero especialmente veamos el versículo número 3. Dice el apóstol, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estimados hermanos,
El apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, nos recuerda que necesitamos ser transformados por Dios. Nos recuerda que tenemos que dejar atrás nuestro orgullo, nuestra vanagloria, y tener que ser hechos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y reconocer que necesitamos de manera así urgente que Él nos transforme, que nos cambie de ser gusanos a ser mariposas. Que haya esa transformación, que haya esa metamorfosis en nuestra vida, porque es algo que nos urge, que va a ser urgente en nosotros, que todos los días Dios tiene que estar obrando en nuestra vida para irnos transformando día con día. Por eso el apóstol dice que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto que el que debemos de tener. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar con oración. Les invito a que oremos. Padre que estás en los cielos, y esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que seas tú el que obres en nuestras vidas, que tú nos transformes a tu imagen, que nos moldees. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que hagas tu obra de transformación en nuestras vidas. Tú nos cambies. Por eso nos ponemos en tus manos en esta preciosa hora. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Moldéanos a tu imagen. Haznos, Señor, más y más como tu Padre eterno. También queremos pedirte que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre cada uno de los que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad. Pon, Señor, tu mano poderosa sobre sus cuerpos, sobre cada parte afectada por la enfermedad, y obra tú la restauración y la sanidad de sus cuerpos. Tú los conoces a cada uno por nombre. Y te suplicamos, Señor, que hagas esa obra de sanidad. Queremos poner en tus manos, Señor, a nuestros hermanos adultos de edad avanzada. Te suplicamos, Señor, que obres en ellos y pongas tu mano poderosa y los sanes. Queremos pedirte también, Padre eterno, por los papás de mi hermana Guadalupe Rosario. Tú sabes, Señor, qué está pasando en la vida de los padres de tu hija. Pero te suplico, Señor, que conforme a tu misericordia, obres en ellos y traigas sanidad. Te suplico también, Padre eterno, por la familia de mi hermano Roberto Pérez. Haz tu obra, Señor, en ellos, conforme a tu voluntad. Obra, Padre eterno, sobre la vida de cada uno de tus hijos que están pasando momentos difíciles, situaciones complicadas, ya sea por desempleo, ya sea por enfermedad, ya sea por dificultades personales o en sus matrimonios. Pero te suplico, Señor, que seas tú quien hagas tu obra en cada uno de ellos. Derrama, pues, de tu bondad, de tu misericordia y de tu gracia sobre todos y cada uno de los que hoy estamos necesitando, Señor, de tu presencia. Nos ponemos en tus manos, sabiendo, Padre, que tú vas a responder a nuestras oraciones. De igual manera, Señor, te pedimos por Moisés y por Mati Morales, que tú los guardes. Tú sabes, Señor, que está sucediendo en ellos, en sus vidas, pero te suplico, Señor, que tú obres
y que ellos puedan venir, Señor, a tus pies, reconociéndote como su Dios y como su Salvador. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas, y gracias porque tú vas a responder, Señor, a nuestras oraciones. Por eso, Padre eterno, te agradecemos, porque tú responderás a nuestra oración. En esta hora te suplicamos que tú nos guardes en esta noche, que nos des un sueño tranquilo y reparador, Señor, para que el día de mañana podamos hacer todas y cada una de nuestras actividades. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Recordamos, el día de mañana de igual manera estaremos transmitiendo. La hora es a las 8 de la noche. El viernes nuestro hermano Nehemías estará transmitiendo la predicación de la palabra. El viernes es a las 7, él le transmite a las 7. Los demás días es a las 8 de la noche. El domingo transmitiremos a las 11 de la mañana. Así que están invitados para que podamos seguir las transmisiones, seguir las predicaciones que hacemos para la edificación de la iglesia, pero para darle gloria y honra a nuestro buen Dios. Así que, hermanos, nos vemos, que el Señor les bendiga. Nos despedimos y vamos a despedirnos con un canto más. Y con este canto cerramos, con este canto nos despedimos. Así que le invitamos pues para que todos también vamos a tomar el himno 90. Así que, hermanos, nos vemos. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. En tu reino hay plena vida, santidad y perfección. Solo el alma renacida entrará en su comunión. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer.